Espacio de conversaciones influencer, hoy con un invitado de lujo y de honor para mí. Vamos a esperar que se conecte y mientras tanto les voy dando la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde. Eh, Estoy muy contento de este logro de poder conectarnos con nuestro querido Daniel Colombo. Para mí es una persona que inspira muchísimo y una persona que motiva muchísimo mi día a día. Lo sigo y nada, tengo muchos libros de él y voy andando este camino del coaching y ha aparecido Daniel en mi vida y me ha inspirado muchísimo. Así que bueno, la invitación de hoy es a, a conectarnos con Daniel y a poder eh, disfrutar de este encuentro. Ahí ya veo que anda por la sala. Gracias, Inmersión. Llegó el día, sí, llegó el día. Estaba muy ansioso y con muchas ganas de compartir con Daniel. Hola, Daniel, Hola bienvenido. Milton, ¿cómo estás? Muchas muchas gracias por la gracias. presentación también. Gracias por tu calidez de siempre. Siempre creo que no me voy a cansar de decirte gracias porque ha sido una inspiración todo el tiempo y cada vez que puedo te lo digo. Eh, hoy estaba preparando ahí una pequeña presentación que al final terminan saliendo otras cosas porque creo que lo que primero que florece es la emoción de estas cosas y yo había puesto como generador compulsivo de contenido. Para mí sos puro contenido y eso es tanto para agradecer porque es información que a todos nos es útil. Bueno, muchísimas gracias Milton. La verdad que lo hago con mucho amor, con mucha entrega. Sé también que muchas personas tal vez no tienen acceso a muchas herramientas, entonces todo lo que comparto siempre tiene que ver con experiencias, cosas que he probado en mí. Y sé que en mí al menos han funcionado y quizá para otras personas también les puedan servir. No es solamente contenido Ya. académico, contenido sacado de un libro, como quizá otras personas puedan compartir, sino que todo lo que hago se pasa por la vivencia, que es la mejor forma de aprender. Aprender no es solamente el incorporar el conocimiento, sino ponerlo en práctica para validar a ver si eso realmente es para nosotros. Claro. Y hay algo que vos resaltás mucho que es este de la reciprocidad. Y me gustaría que nos cuentes qué es la reciprocidad para vos. Bueno, la reciprocidad es un principio ancestral, que es el principio del dar y recibir. Cuando nosotros damos, generalmente recibimos mucho más de lo que pensábamos y al menos en mi experiencia de vida siempre ha sido así. Por eso que el dar, te diría, como decía Madre Teresa de Calcuta, el dar sin medida, es una de las formas de recibir también o de abrirse a la abundancia que está disponible en el mundo. Muchas personas dicen no sé qué dar porque lo asocian directamente con un tema económico, por ejemplo, ¿no? De dar una donación o poner dinero para tal causa, pero en realidad la abundancia es mucho más rica que eso precisamente. Nunca mejor utilizada la palabra rica que en este momento. La abundancia tiene que ver con una conciencia de abundancia, de que todas las cosas están abiertas y pueden llegar a nosotros si nosotros nos abrimos a recibirlas. El asunto es que muchas personas están de alguna manera frenando esa posibilidad de abundancia. Vuelvo a repetir que la abundancia no es solamente un tema de dinero y de economía, Mm, sí lo incluye, aunque no es lo único, como por ejemplo puede ser abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia de relaciones, abundancia de experiencias y todo eso que nosotros claro. podemos compartir con los demás, después vuelve, no necesariamente de la misma forma, sí de alguna manera vuelve. Así que de ahí que parto de este principio de reciprocidad. Recién cuando comenzabas a hablar, decías de que no todas las personas tienen acceso a la información o acceso a formaciones y cuestiones así, y quizás no todos tienen acceso a conocer a Daniel Colombo. Y me gustaría preguntarte quién es Daniel Colombo.
Bueno, muchas gracias. Daniel Colombo es un ser humano común y corriente, quizá con algunas características particulares como tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos alguna característica, algún don, a veces se le llama talento para alguna cosa. Por ejemplo, a mí no me sale ser carpintero, pero hay carpinteros que son maravillosos. Entonces, ese es el don de esa persona. En mi caso, soy una persona de pueblo, nací en Argentina, cerca de Mar del Plata, una ciudad balnearia para las personas que están viéndonos desde otros lugares, tal vez no se ubican muy bien, pero es unos 300 kilómetros al sur de Argentina, de Buenos Aires, quise decir. Nací en el Ujú. contexto de una familia bastante pobre, donde no faltaba la comida porque mi papá era verdulero y siempre estaba la comida de los vegetales en la mesa, pero hubo de carencia de todo tipo, carencia económica, carencia afectiva desde la infancia, y fueron aspectos que en lo personal elegí trabajar mucho a lo largo de los años para poder superar esas barreras que se presentaban por ese entorno de infancia y desde ahí empezar a construir la realidad de la vida que quise tener y que he concretado y sigo concretando con creces cada día. Claro. El- muchos hablan de las cosas que nos van marcando en la infancia y hay algo que a veces los ven como algo quizás hasta negativo, todo lo que nos pasó, toda esta historia que traemos detrás, pero vos sos una historia de superación y hay una historia de vos y la comunicación que nace de chico. Sí, realmente, bueno, en ese contexto de familia pobre en el que crecí y en un pueblo pequeño, éramos de la familia que vivía atrás de la vía, calle de tierra. Eso en los pueblos pequeños es todo un símbolo, ¿verdad? Sí, Porque es como los que menos teníamos quizá en ese momento. Capaz que actualmente han cambiado un poco esas dinámicas de entender eso es lo que era la paradigma. sociedad. Yo estoy hablando de cuando yo era pequeño. Y en ese contexto es que descubrí desde muy chico mi vocación, que tiene que ver con la comunicación en todas sus formas, y empecé a fuerza de insistir a mi madre a que me llevara a una emisora de radio que se había abierto en mi pueblo, y ahí con una locutora, Liliana, una vecina que trabajaba en la radio, mi mamá insistió tanto, tanto, tanto que empecé a ir a la radio y ahí empecé al poco tiempo a conducir un programa para chicos, a producirlo, a animarlo, tenía 8 años y ahí desarrollé este amor increíble por la comunicación. Todo lo que hago está atravesado por la comunicación de alguna manera, está mimetizado con la comunicación, Sí. algo que lo llevo muy profundo dentro de mí. ¿Y qué es comunicar? Comunicar, habitualmente las personas piensan que es lo mismo, por ejemplo, que informar, que dar a conocer mi idea, lo que pienso y demás. Comunicar es un acto muy complejo porque no solamente involucra el mensaje que alguien quiere decir, sino cómo ese mensaje se va a decodificar o se va a entender en la mente de la otra persona. Y esto es lo que le hace complejo, porque nosotros como seres humanos somos seres interpretativos, no somos seres lineales e interpretamos el mundo de acuerdo a cómo somos nosotros. Todos tenemos una serie de creencias, una serie de visiones del mundo que Claro. interfieren de alguna manera con esta visión más pura que podríamos tener de lo que podemos llamar el acto de la comunicación. Y como la comunicación es tan esencial para los seres humanos, y cuando hablo de comunicación no es solamente lo que decimos con palabras, sino también los gestos, cómo nos mostramos, la distancia que tomamos con las otras personas, si nos acercamos, somos más afectuosos o somos más fríos y distantes. Todos esos son rasgos de comunicación. En el mundo más técnico eso se llama habilidades sociales. Cómo nos Ujú. relacionamos, la vida que tenemos con el entorno y desde ahí cómo creamos significado. Crear significado tiene que ver con cuál es el significado que tiene cada acto de mi vida en cada hecho concreto que voy teniendo en mi vida. Por eso fíjense qué complejo que es el mundo de la comunicación, porque no es solamente como decir algo y que el otro entienda, sino decir algo, la
intención que le pongo, cómo lo digo, para qué lo digo, cuál es el impacto que tienen esas palabras. Y acá probablemente podemos traer un ejemplo de infancia que muchos de los que estamos acá seguramente tuvimos, de algunas palabras o algunas cosas que nos han dicho en la infancia, quizá hasta dicho al pasar o dicho incluso como una broma, y que para nosotros, y sobre todo para nuestra mente subconsciente, la parte de la mente donde Ujú. están las emociones y los sentimientos, no lo vivimos como algo pasajero, todavía nos quedó grabado O o nos inocente, quedó, digamos. o inocente, claro, no que no fue inocente, nos quedó grabado adentro nuestro, porque las palabras no son Mm, inocentes, están cargadas de significado. Así que mm, todo eso, de mm. alguna manera, es la comunicación. Qué bueno. Y ahí dentro de la comunicación, vos hiciste un posteo hace unos días de comunicación asertiva. Y Ujú. es tan valioso entender la comunicación asertiva para mí, como un valor que deberíamos desarrollar las personas. Claro, la comunicación asertiva es el acto comunicacional en sí, como lo ejerzo cotidianamente, puede ser hablando, escribiendo, interactuando, escuchando, que es la parte más importante de la comunicación, es la escucha. No es tanto hablar. Yo siempre recomiendo a mis clientes, como coach ejecutivo y coach de empresarios, escuchar el 80% del tiempo, hablar el 20%. Entonces, la comunicación activa o la comunicación asertiva, como también le podemos llamar, tiene que ver con la habilidad de estar totalmente presentes en cada momento, en cada intercambio que hago con las demás personas, y lo llevaría a un nivel más profundo, que es un nivel interno, estar muy presente conmigo, con qué estoy sintiendo, qué juicio, qué creencias se van cruzando por mi mente mientras estoy viendo alguna situación en particular o estoy hablándome a mí mismo. Nosotros por día tenemos Mm, alrededor de 12.000 pensamientos rumiantes, que son como ese diálogo interno que tenemos todos con nosotros mismos. Entonces ahí podemos analizar qué tono tienen esas palabras, me estoy hablando fuerte, casi gritándome, o estoy siendo suave y estoy siendo compasivo conmigo, o de qué tipo son esas palabras, son palabras que me elevan. Estoy hablando siempre de las que me digo a mí mismo, ah, ¿no? O me estoy dando con sí, un caño, como decimos habitualmente. claro. De todo eso se trata también la comunicación asertiva, que en este caso lo estamos hablando en la relación con los demás. ¿De qué manera Los puedo demás. manifestar lo que quiero decir, incluso mi opinión, aún no estando de acuerdo con lo que estoy percibiendo de la otra persona, de una manera respetuosa, siendo consciente del peso y del impacto que tienen mis palabras? Mis palabras Mm. y los Que- gestos, por que- ejemplo, también. sí, todo, todo, todo. Vos tenés en tu canal de YouTube todo un módulo que tiene que ver con comunicación y con oratoria. Creo Ujú, que fue uno de los primeros trabajos que más has desarrollado en redes ujú. sociales, esto de poder comunicar y que todos podemos desarrollar la habilidad de comunicarnos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se asocia mucho la oratoria con el acto de hablar en público o tener una Ujú. conferencia o dar un taller o un entrenamiento. Sin embargo, la oratoria es algo cotidiano. Cada vez que estamos hablando en casa, con nuestra familia, nuestros amigos, en nuestros entornos de trabajo, estamos ejerciendo partes de lo que denominamos técnicamente la oratoria o el arte de hablar en público. Siempre que tengamos Claro. una persona por lo menos delante nuestro, ya estamos practicando oratoria. Por lo tanto, es una disciplina y es una técnica estratégica para cualquiera que quiera comunicar su negocio, su proyecto, sus actividades, crecer en el trabajo, si somos vendedores, si somos educadores, si somos comunicadores, siempre estamos trabajando con estas técnicas que tienen que ver con el universo de la oratoria. Ha habido mucha gente que se ha especializado por ahí en una oratoria más clásica, que es la oratoria que viene de la época de los grandes filósofos griegos, particularmente de Aristóteles, Platón y Sócrates. Esa oratoria tan clásica ha dejado lugar ahora a una oratoria más contemporánea, más cercana, más coloquial, donde no seguimos tantas reglas, sino que lo que hacemos es pulir nuestra forma comunicacional para encontrar un tono propio, una voz propia,
que claro. permita que los mensajes que querramos transmitir lleguen, como decimos habitualmente, fuerte y claro, cualquiera que sea el público al que queremos llegar, incluso aquí en las redes sociales. Muchas personas Claro. quieren estar en las redes sociales y no descubren todavía su propia voz y en vez de eso se ponen a imitar a otras personas, que es algo que no recomiendo, sino encontrar tu propio estilo y descubrir cuál es esa voz particular y cuáles son esos atributos que te van a diferenciar de todo el resto que quizás sí viva imitando a otras personas. Sí, esto de las redes sociales también es interesante porque de cierta forma, yo no sé si me pasa a mí o al común de las personas que te hemos conocido, te hemos escuchado en una conversación, en una conferencia o en algún entorno de ese tipo, que después cuando leemos tus libros o leemos tus posteos o vemos tu material de trabajo, sos vos hablando. Es un trabajo que te ha llevado tiempo, supongo, ¿no? Encontrar tu voz en todo lo que comunica tu marca. Sí, eso es un trabajo constante y tiene que ver con un atributo muy importante en la comunicación, que es lo que podríamos llamar autenticidad. La autenticidad es una total coherencia entre lo que yo pienso, digo, siento y hago. Esa coherencia es lo que después las personas pueden empezar a decodificar o pueden empezar a captar a través de, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, la forma de hablar, la forma de comunicar, la forma de escribir. A mí me gusta escribir mucho, escribo en muchos medios todas las semanas, eh, conforman un todo por el cual la persona detecta que lo que está leyendo, lo que está sintiendo, prácticamente es como si le estuviese hablando al oído y no necesariamente está escuchando uno de mis podcasts. Claro. Entonces, creo que la autenticidad, creo no, estoy seguro que la autenticidad es un valor central a la hora de comunicar. Muchas personas quizás no lo tienen en cuenta y piensan que tienen que actuar un personaje para esto y desde mi percepción y una humilde opinión como especialista en comunicación también, es que necesitan mostrar esa voz auténtica, porque las personas compran personas, no compran personajes. El personaje lo compran cuando van a ver una película al cine o cuando van a ver una obra de teatro, pero en realidad en las redes sociales y demás se compran, se siguen, se estimulan a las personas que agreguen valor, no a los personajes. Los personajes es ya como otra categoría donde hay algo que de alguna manera uno presume que no es tan auténtico. Cuanto más Mm. auténtico eres, cuanto más vulnerable te muestras, cuanto no es necesario que cuentes cosas personales, pero sí cuando te haces de alguna manera experto en algo que estás transmitiendo, ahí es donde las personas se sienten identificados con lo que haces y ahí las personas empiezan a captar este sentido más profundo de autenticidad. Por eso que esa coherencia es muy importante y es una coherencia que la llevamos encima y la cargamos las 24 horas. ¿Somos coherentes o no somos Sí. coherentes? ¿Sí? Si bien todos tenemos momentos donde no somos coherentes o somos incoherentes y bienvenida a la incoherencia, porque de ahí podemos bajar también la autenticidad y la coherencia, ¿verdad? Claro. Yo, hablando de esto de ser lo más humano posible en esta marca que queremos comunicar, hace unos días también hiciste un posteo de tu vuelta a la vida o tu regreso de la muerte. Y me gustaría que me cuentes ahí, porque hay unas palabras que vos hablabas de vampiros que te chupaban la energía, el estrés acumulado, y de hecho a mí uno de los libros que me ayudó muchísimo es este, Preparados, Listos, Out, que para mí, y creo que fue la primera conexión que tuvimos nosotros y en algunos mensajitos que tuvimos, porque este libro realmente fue poderoso, el reconocer las situaciones de estrés que nos van pasando. Sí, bueno, ese libro fue justo antes de la experiencia de coma que tuve un mes en coma, hace ya 13 años, y es algo que no, te diría que hace 3 4 años que pude empezar a hablarlo más abiertamente en distintos contextos. Hasta ese momento lo compartía con muy pocas personas, y hace poco justo fue el aniversario número 13 de esa experiencia, y decidí hacer un posteo aquí en las redes sociales comentando esa experiencia
Básicamente lo hice como porque una amiga mía muy querida, periodista, me mandó una foto. Yo no soy de coleccionar fotos de nada, entonces tengo fotos más bien profesionales, pero no fotos de ese tipo de momentos. Y esta amiga tenía una foto de cuando me había ido a visitar, yo ya estaba salía, recuperándome de esa situación de salud, y decidí postearlo como un llamado de atención, porque en ese momento, a pesar de haber escrito este libro con una ex psicóloga mía, Mónica Muruaga, que nos hemos hecho muy amigos después de que fue mi psicóloga algún tiempo, eh, necesitaba también emitir este mensaje del acelere en el que a veces entramos, del andar en piloto automático todo el tiempo, de no tener registro de lo que nos dice el cuerpo. Yo particularmente tuve muchos años de no tener registro, pese a tener todas las herramientas de desarrollo personal, de conciencia, y me llevé puesto una enfermedad que fue muy compleja de sortear y que hasta me cuido en muchos aspectos, he quedado muy, muy bien. Ese posteo dio lugar a que muchas personas también con enfermedades renales, que son las que tienen que ver con el riñón, me hayan escrito para contarme su experiencia también. Yo realmente me siento un privilegiado porque quedé muy, muy bien. El mensaje central de ese posteo fue justamente esto: cuidémonos, porque nosotros pensamos que andamos a mil, que tenemos una fortaleza para siempre y demás, y realmente la salud es central. Yo, de hecho, no sabía nada sobre los riñones, muy poco sobre las funciones renales. Bueno, me he hecho casi experto, digamos, en el tema riñones a partir de esa experiencia en salud. No es necesario provocarse tanto sufrimiento, tanto dolor como fue esa experiencia para Llegar mí. al límite, Llegar ¿no? al límite Mm. no es necesario para producir una profunda transformación en nuestra vida. Si bien los seres humanos a veces aprendemos a través de experiencias dolorosas, no es necesario. En esta etapa de mi vida sostengo que en lo personal no quiero aprender a través del dolor, es algo que no elijo en este momento de mi vida. ¿Por qué seguir infligiéndome dolor si, para seguir aprendiendo, ¿verdad? Si puedo aprender de otras maneras. Ahora, el camino de aprendizaje es muy individual. Para algunas personas será a través del dolor, será a través del sufrimiento, y eso también hay que respetarlo. Sí, tal cual. Y acá Damián nos regala una pregunta que dice, evidentemente Daniel ha encontrado su propósito. ¿Cuándo se dio cuenta de esto y si siempre lo supo? Bueno, tan así como el propósito, no, sí tuve muy en claro a los 5 años dos cosas. Una, por un lado, que yo quería comunicar, ser un comunicador, y esto lo manifestaba jugando, imitaba a los locutores de las radios que escuchaba, le robaba la radio a mi papá y me ponía a imitar los locutores que yo escuchaba en esas viejas radios. Yo tengo 61 años, no había emisoras de FM, eran todas emisoras de AM, se escuchaban radios de muy lejos en mi pueblo, y yo me pasaba horas y horas y horas escuchando esas emisoras e imitando. De ahí creo que nació mi comunicador. Escribo desde muy chico, desde los 5 o 6 años ya empecé a escribir a máquina, escribía artículos para el Diario del Pueblo cuando tenía esa edad y demás. Y por otro lado, y esto es algo reciente, un descubrimiento que hice trabajando en mí, todo el tiempo estoy trabajando en mí, y descubrí que quizá descubrí ese don de la comunicación, o lo fui desarrollando también desde tan pequeño, porque yo quería evitar de alguna manera toda la agresión que había en mi casa adentro. Bueno, conté que era un entorno por ahí emocionalmente no muy estable, y pensé que la comunicación era una buena forma para poder amortiguar todo lo que significaba ese desbalance emocional que había dentro de mi núcleo familiar, al menos como yo lo viví en mi infancia hasta los 12, 13 Entiendo. años aproximadamente, que son los recuerdos que tengo de esas situaciones. Entonces creo que por ese doble motivo tuve muy en claro desde chico qué es lo que quería hacer, y después lo fui manifestando paso por paso, poniendo en acción cada cosa que quise conquistar. O sea, tener el conocimiento mental o racional o estudiar algo está bárbaro, es buenísimo, pero nada funciona si no lo ponemos en acción. Por eso que la invitación también siempre es a ponerlo en acción. Cuando querés algo, hay que ponerlo en acción. Y acá la gente pueda decir, bueno, es difícil ponerlo en acción, no se dan las condiciones y demás. Bueno, yo soy ejemplo de que muchas veces dije eso en mi pasado, y sé que la única forma de contrarrestar eso es mantenerte en acción. Si no actuamos,
todo lo que aprendimos no sirve absolutamente de nada. Conozco mucha gente que se pasa la vida estudiando, estudiando, estudiando y quejándose de que no tienen oportunidades. Y le digo, bueno, tal vez sea hora de dejar de estudiar y empezar a poner en acción todo lo que aprendiste, porque es ahí donde vas a saber si lo que aprendiste te sirve o no. Hace un tiempo en uno de los congresos de Cecilia Rodríguez acá en Santa Fe, eh, me regalaste una dedicatoria en un libro que dice: Milton, ¿estás listo para tus conquistas? Movete. ¿Qué más llamado a la acción que ese? Bueno, ¿y cómo te ha ido? Moverse y aquí andamos, moviéndonos. Excelente, excelente. Daniel, ¿y cómo nacen estos 32 libros? Y no sé si más, contando los ebook y todo lo que anda dando vuelta. Bueno, la verdad que jamás pensé que podía escribir un libro y fue la crisis del año 2001 en Argentina, una crisis muy, muy fuerte que todavía se mantiene muy presente en la piel de todas las personas que la vivieron, me incluyo, donde en ese momento tenía una actividad que era una agencia de comunicación y de relaciones públicas junto con mi primer socio, y nos llamaba muchísima gente desesperada de que no querían perder visibilidad con sus negocios, con sus proyectos, y dije, bueno, voy a escribir un libro con alguna guía como para que estas personas puedan tener de alguna forma una manera de darse a conocer, de mantener vínculos tal vez con los medios de prensa, obtener visibilidad de alguna manera que la puedan autogestionar. Y ahí en un fin de semana empecé a esbozar lo que fue mi primer libro, que se llamó Sea su propio jefe de prensa. Tuvo una edición posterior que se llama El mundo es tu público. Creo que lo tenías por ahí, Milton, también. Ese libro, te agradezco Sí. mucho que tengas muchos de los libros. Y, y lo escribí y no lo publiqué. Unos 3 años más tarde, ya era el año 2003, cada 6 meses hago una limpieza de mi casa total y descubrí ese borrador. Entonces empecé a mirar y digo, este material está bueno, le voy a dar todavía más forma y ponerme la intención de publicarlo. Y durante una semana me propuse conseguir una editorial para que lo publique y yo no conocía a nadie del mundo editorial y soy muy enfocado en los resultados, entonces siempre estoy como con la meta puesta y buscar todas las alternativas y hasta agotarlas para conseguirlas. Y empecé a llamar en una semana, yo me había puesto un plazo de 5 días para conseguir una editorial, y empecé a llamar a 27 editoriales, todas me dijeron absolutamente que no les interesaba el libro y demás. Y el día viernes hago el llamado número 28 y ahí por determinada sincronicidad de la vida me comunican con una persona, me presento, ella me pregunta si yo era Daniel Colombo, el que tenía una agencia de comunicación en aquel entonces, le dije que sí. Ella me dijo que su marido me conocía, yo lo conocía al marido y bueno, me atendió muy muy bien y al año salió, al año no, a los 3 4 meses salió ese primer libro. Y de ahí no paré de escribir, porque a mí me gusta escribir de una manera muy práctica, muy sencilla, muy para todo público, incluso el público que no sea erudito, que pueda saber de qué se trata. Me acuerdo que mi vieja en ese momento, cuando saqué ese primer libro, me dijo, bueno, ahora entiendo más a qué te dedicas, desde algo más tangible que era lo que había podido leer por primera vez en un libro. Y desde ahí no paré. He publicado hasta ahora 32 libros, 11 ebooks, muchos ebooks. Los invito a los que nos están viendo que pueden descargarlos gratis desde mi web. Los ebooks están en danielcolombo.com, danielcolombo.com. Ahí entran en libros, van hasta abajo y están todos los libros gratis que se pueden descargar. Genial, genial. Hay uno de esos libros que es 100% coaching, que tiene unas preguntas tan poderosas que yo lo descubrí el libro antes de ser coach y después era mi caballito de batalla para consultar, porque tienen unas preguntas que te dejan reflexionando sí o sí. Bueno, buenísimo. Bueno, para los que no son coaches que están por acá, el utilizar preguntas es parte de la técnica del coaching, no es lo único. Hay otro tipo de Ujú. herramientas.
Yo particularmente trabajo mucho con las técnicas del coaching de estilo norteamericano, que es el coaching que se entrega en el 90% del mundo actualmente. Ujú, Entonces, hay otras técnicas que no son solamente de preguntas, si bien las preguntas son la base fundamental de cualquier técnica de coaching. En ese libro compendio algunas experiencias de coaching, testimonios de situaciones que he trabajado con clientes y cómo han ujú. encontrado respuestas a muchos de sus dilemas y las transcribo para que muchas personas también quizás se puedan sentir inspirados. Y esto del coaching me lleva a preguntarte cómo es formar parte del equipo de John Maxwell. Bueno, el coaching llegó a mí hace muchísimos años atrás, me entrené en seminarios de desarrollo personal por búsquedas personales e ir investigando, indagando, profundizando en mí, queriendo avanzar en mi desarrollo personal. Y eso me llevó muchos años después a tomar varias certificaciones a nivel internacional y dentro de todas esas certificaciones estaba buscando alguna que tuviese que ver con la certificación en temas de liderazgo, coaching aplicado al liderazgo. Y un cliente justamente me habló en una sesión de coaching de que estaba entrenándose con John Maxwell, justamente en esto que yo había buscado durante tanto tiempo. De hecho, debo confesar que había pagado algunas certificaciones de esto mismo a nivel mundial, especialmente en Argentina, y no me habían resultado no me habían llegado tanto como sí me Claro. llegó lo de John Maxwell, que a mí realmente lo considero un mentor. Además tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, de conversar y demás. Una persona que a mí me inspira mucho, lo considero uno de mis mentores de este momento, junto con Robin Sharma, por ejemplo, que hace poco tiempo estuve con él, y Bien. empezar a tener como un diálogo más cercano de qué significa el liderazgo hoy, un liderazgo basado en valores y demás. Y al poco tiempo de certificarme con John Maxwell, él tiene un programa que se puede cursar online. Hay un programa muy completo en Maxwell Leadership Español para que cualquier persona también se pueda meter a estudiar si quiere. Es una certificación a nivel mundial, donde también te preparan como conferencista. Otra tarea que yo hago a nivel mundial, un promedio de Ujú. 120, 130 conferencias al año estoy dando actualmente. Y bueno, al tiempo me llamaron si quería tener un proceso de selección, estaban eligiendo algunas personas como mentores para el equipo de John Maxwell y bueno, quedé como mentor. Ahí estoy trabajando dentro del equipo de mentores con un equipo sensacional, y tener esta oportunidad de a veces compartir escenario con John, con el resto de los colegas, con figuras de Sí. talla internacional que son grandes inspiradores, para mí es una de las cosas más nutritivas de mi carrera. Además de estar todo el tiempo especializándome y avanzando, porque la carrera no termina cuando nosotros terminamos de cursar, sino que es una carrera que se va No. co-construyendo camino a camino, paso a paso, digo, a lo largo de los años y se va haciendo camino al andar, como decía el poema de Antonio Machado, cantado por Serrat, ¿verdad? Además, cuando uno lo elige como un estilo de vida, Mm. lo hace con tanto placer y van surgiéndote cosas y van surgiéndote esas sincronicidades o esa magia que a veces algunos le llama esto es magia o cómo puede ser que justo me aparezca esto en mi camino cuando estoy haciéndolo o me mencionaron o este coachí que te apareció y te contó que se estaba formando con John. Es esas sincronicidades que no se explican a veces, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que eso sucede cuando nosotros estamos abiertos, porque cuando estamos por ahí enfocados en el piloto automático o en querer incluso acelerar procesos de la vida, mucha gente quiere atropellarse en el conocimiento, tragárselo de golpe, digamos, y bueno, ahí es donde nos atragantamos, ¿verdad? O muchas personas se quedan en la parálisis por análisis, se quedan sobreanalizando las situaciones en vez de pasarlas a la acción en lo inmediato. A mí me gusta mucho la acción, soy una persona que prácticamente no tengo miedos en mi vida y los he ido venciendo uno a uno, porque era una persona con muchos miedos, pero lo he trabajado mucho en mí. No voy a decir que no tengo algún temor de vez en cuando, simplemente temores, pero ya miedos profundos, arraigados, paralizantes, realmente no tengo. Y todo eso surge del avanzar continuamente y del hacer, el hacer y exponerme cada vez más a cosas que me resultan incómodas como una forma de maestría, de aprender
una nueva dinámica para mí. Si quiero aprender algo, me expongo a eso que quiero aprender. No, no sé por qué me viene a la mente ventas, 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 me viene a la mente, digo, todo esto forma parte de muchas veces de vender un servicio y acá nos están escuchando muchos coaches y al vender servicios como que si no está el propósito tan arraigado a nosotros y tan apasionado de nosotros, como que se hace más difícil venderlo, ¿no? Sí, en verdad, por un lado el propósito que tiene que ser claro, tiene que ser algo que tenga consonancia con tus valores, con tus principios, esa es como una definición fundamental. Y en segundo lugar es encontrar también el diferencial. ¿Qué me diferencia a mí, por ejemplo, como coach, que es el ejemplo que estás poniendo aquí, versus todo el universo de millones de coaches que hay alrededor del mundo? De hecho, yo en este momento estoy en Cancún, en México, estos días, porque hay un congreso de coaching y tuve oportunidad de compartir con coaches de distintos países y conocer personas, otras que conocía, encontrarnos personalmente, incluso muchas personas que dirigen ICF, que es la International Coaching Federation, a nivel Ujú. internacional, también estaban acá, así que tuve la oportunidad de aprender muchísimo con conferencias magistrales. Había personas de los pioneros fundadores del coaching, los que aquellos en el año 86, 1986, que es como la fecha fundacional que conocemos hoy a nivel mundial. Bueno, estaban reunidos acá algunos de ellos enseñando cómo están viendo hoy y hablando de futuro, por ejemplo. Me resultó maravilloso, pues son personas en edad bastante avanzada, pero muy interesante estas visiones de futuro de estas personas que a su vez en el año 86 fueron los que dijeron, bueno, vamos a juntarnos y esto se llama coaching y esto tiene determinados principios y demás. Después surgieron muchas más corrientes que adaptaron algo de esos principios y los llevan a cabo. Esto es importante marcar, no hay una corriente de coaching solamente, hay varias corrientes de estudio, pero el coaching original, tal como lo conocemos hoy, empezó en el año 1986 en los Estados Unidos. Esto es importante saberlo porque ese fue el origen, más allá de lo que heredamos y traemos de la mayéutica de Sócrates de la época de los filósofos griegos. Esto es como para también poner un poco de contexto de historia del coaching. Hay muchas corrientes que se arrogan como que son los fundadores del coaching. Y el coaching es algo Claro, que tiene su estructura, tiene su historia, tiene sus fundadores, tiene sus pioneros. Y después sí, ha habido cada camino que cada uno ha ido claro. llevando alrededor del mundo. Si no descubrimos Sí. esos diferenciales de los que hablaba, difícilmente podamos ser una oferta de valor para los demás. Y cuando hablo de oferta, no es que nos estamos regalando, sino todo lo contrario. Estamos proponiendo una forma, un método, un estilo que a la otra persona le puede ayudar a acompañarlo a resolver algunos de sus dilemas o traerle más claridad o acercarnos desde una manera compasiva, sin juicios, sin prejuicios, para que la otra persona quizás, si quiere, pueda tomar alguna de esas respuestas para avanzar en su vida. De eso se trata básicamente el coaching. Siempre el cliente es el que tiene la respuesta, el que va a tomar las decisiones sobre su vida y sé que es una herramienta y una disciplina maravillosa. Ahora, no va a ser una herramienta de éxito para ti si no tienes tu diferencial bien marcado, porque coaches hay 2 millones. Claro, Entonces, si vas a hacer solamente la estructura que aprendiste en una escuela de coaching, rígida, como te dijeron que tiene que ser la estructura del coaching, y probablemente, ojalá tengas muchísimo éxito, aunque el mejor éxito lo tienen los coaches más flexibles, que tienen como una autenticidad muy marcada y que también tienen un sello propio. claro. Acá Soledad nos regala esto que dice, qué lindo eso, de que qué me diferencia a mí de otros coach, nos da nuestro valor agregado. Tal cual, Soledad. Claro, exactamente. Los escuchaba. En Maipú dice que los coacheaste y los hiciste crecer mucho. Gracias por tu aporte, dicen. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Daniel. Te reconocen muchísimo y te dan eh, muchas palabras de halago. Y ahí llega la palabra reconocimiento. De- ¿Cómo te llevas con el reconocimiento? Bueno,
Debo decirte que fue todo un trabajo para mí, porque al principio no minimizaba mucho los logros o de pronto la llegada, o si alguien me felicitaba me daba vergüenza, y esto era un comportamiento que yo había adquirido en mi infancia. Era como que no estaba, desde esa cabeza pobre de mentalidad, esa mentalidad pobre que yo traía desde la familia, era muy difícil poder aceptar un elogio o simplemente decir gracias, ¿no? Era como que no me lo merecía y siempre tenía que estar como justificando de por qué no era así. Y hace unos años, te diría 20 años, que empecé a aceptar eso después de un trabajo muy arduo que hice conmigo para programar ciertas cosas que no quería y simplemente lo recibo. A mí me gusta hablar de que le descuento el IVA, todo lo que dice la gente, todo lo bueno, todo lo malo le descuento un gran porcentaje porque siempre es la percepción del otro. Entonces no me creo ni cuando te elogian tanto, lo agradezco muchísimo, ni tampoco cuando te destrozan, ¿no? O cuando te hacen críticas que pueden ser muy hirientes a veces, sobre todo aquí en las redes Claro. sociales, que cuando tenés comunidades grandes, en mi caso una comunidad de más de 1 millón de personas en total, mucha gente obviamente no va a estar de acuerdo con lo que uno hace o lo hacen simplemente con los haters, con el afán Los de agredir. haters. Y simplemente Sí. agradezco todo y digo gracias simplemente y lo acepto y me quedo con el sabor interno de si siento que hice un buen trabajo o no, y esa es la oportunidad de mejora para mí. De- Dentro de esos reconocimientos, sos un influencer en LinkedIn. Sí, ahí, bueno, a LinkedIn le llamamos creadores o Ujú, influenciadores, pero no le llamamos ujú, influencers en el sentido tradicional que tienen otras redes sociales. He tenido el ujú, orgullo y la verdad un honor muy grande y una sorpresa para mí hace unos años que LinkedIn me distinguiera junto con otras personas que éramos muy pocas de América Latina como LinkedIn Top Voice de justamente de Latinoamérica, que habla de personas que generamos conversaciones valiosas a través de LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia. Y más ujú. recientemente he tenido otro reconocimiento, que es el reconocimiento de creador, como ellos le llaman, que es una categoría también que ellos tienen de personas que estamos permanentemente agregando valor a través de la red social profesional. Acá Soledad nos regala esto de reconocimiento versus merecimiento. Para analizar la ecuación nos regala eso. Ah, excelente, buenísimo, muchas gracias. Gracias, gracias. Mu- muchísimos saludos también tenemos y me gustaría preguntarte, porque hoy lo pasamos por alto, esto de eh, hiperconectividad. Eh, al ver tu trabajo, que estás en presencia en muchas redes, pregunto, ¿le pasará esto de la hiperconectividad a Daniel? ¿Estará estresado de tantas redes sociales? ¿Se toma su retiro? ¿Cómo manejas eso? Bueno, en principio soy bastante cuidadoso del balance entre la vida personal y profesional. Eso es algo que aprendí mucho, que sigo trabajándolo cotidianamente porque es un desafío para todos, no solamente para mí. Y con el tema de la hiperconectividad, a mí me gusta mucho la tecnología, utilizo mucho la tecnología, soy una persona habilidoso con la tecnología, me gusta descubrir, investigar, indagar. Todos los recursos nuevos que hay los utilizo, incluyendo la inteligencia artificial, que para el coaching también va a ser toda una revolución, ya lo está haciendo, pero acuérdense lo que les digo, de acá a 2 años vamos a tener que reformular completamente nuestras carreras. Si no lo estás haciendo, va a ser hora que empieces a reformularla, porque tal como la conocemos hasta hoy probablemente no va a existir más. Esto no es para, digamos, asustarnos, sino simplemente para prepararnos mejor ante lo que viene y lo que es inevitable, ¿sí? Lo que es inevitable, porque ya se ha dado un paso en la inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial también orienta y con mucha asertividad, con un lenguaje humano sobre el tema de emociones. Antes se pensaba que la inteligencia artificial no podía sentir o no podía interpretar emociones. La inteligencia artificial actualmente está interpretando emociones que empezábamos a ver como que era por donde los coaches o las personas que trabajamos con otra gente podíamos tener como un gran diferencial ahí. Ya la inteligencia artificial está emulando eso, así que no es un gran diferencial. No vivo como hiperconectado, sí me gustan las redes, me siento cómodo en las redes sociales,
no es que viva todo el día enganchado con las redes y obviamente tengo un pequeño equipo también que me ayuda. El contenido en general lo hago yo y después las redes le dan forma, el equipo de redes le da forma en el diseño gráfico, en la publicación de algunas cosas, pero por ejemplo los mensajes, la mayoría de los mensajes los contesto yo en todas las redes, excepto en YouTube, donde de pronto son 2.000, 3.000 mensajes por día, que obviamente no me da físicamente la posibilidad de responderlos, pero sí busco y buscamos también con el equipo responder la mayor cantidad de mensajes y consultas posibles. Qué lindo eso, Daniel, de tener un equipo detrás, ¿no? Porque es muy importante el trabajo en equipo. A veces uno ve una marca personal, ve toda una sola persona, pero detrás siempre hay un equipo y hay una red de contención que siempre contamos acá con mis seguidores, que te empujan, que te hacen el aguante y todas esas cosas, ¿no? Claro, totalmente. En verdad, si queremos llegar lejos, necesitamos estar acompañados. Por más que trabajemos mucho, yo soy muy activo participando en todo lo que Mm, hacemos en las redes sociales y le dedico un buen tiempo a esta tarea. No sería posible llegar a tanta cantidad de contenido y demás si solamente lo hago solo. También hay otra, desde mi lado, otra ventaja es que yo escribo todas las semanas 5 o 6 artículos para medios donde se van publicando a nivel de Argentina y de otros países del mundo, medios como Forbes, Newsweek, People en español, diarios importantes y demás. Entonces genero mucha cantidad de contenido ya de por sí para los medios periodísticos. Después es cuestión de adaptar ese material para los distintos contenidos en los distintos formatos de las redes sociales. claro. ¿Y tenés algún método para esto de escribir o va surgiendo la inspiración? Va surgiendo la inspiración, lo que sí tengo un método de captura inmediata de las ideas. Lo que hago es todo el tiempo estoy capturando ideas y anotándolas. No las dejo pasar, no es que las dejo en la cabeza y digo, bueno, después me voy a acordar de escribir sobre esto. Tengo varios métodos que utilizo, a mí me gusta escribir a mano, por ejemplo en una libreta o en listas. Después generalmente me armo un documento de Word en mi computadora donde voy guardando ideas o conceptos o capturo una idea y digo, esto es interesante. A veces estoy dando, en este momento, por ejemplo, tengo 50 clientes de coaching, entre coaching grupal, coaching individual, y voy capturando ideas que van surgiendo en una sesión de coaching e inmediatamente las transcribo como 2, 3 conceptos para más adelante desarrollarlos. Es decir, que no dejo pasar ninguna idea sin sacarle el jugo. Claro, qué bueno. La libretita es fundamental. Yo Sí, tengo entre las libretitas y las hojas borrador, tengo un montón de ideas. Bueno, ahora, bueno, queda queda moverse o pasar a la acción urgente para que eso se transforme en algo para el resto de la comunidad que vamos armando. Esta claro, comunidad de excelente, influencers excelente. que va creciendo día a día. Claro, felicitaciones, Milton, por eso. Milton, te quiero comentar que en 5 minutos debería irme a atender un cliente, ¿puede ser? Genial, Tenemos 5 minutos genial, no todavía. hay ningún problema. Gracias. Yo te agradezco muchísimo este espacio que me has regalado, agradezco muchísimo que hayamos conversado y te hayamos conocido un poquito más. Para mí, no me voy a cansar de decirlo, que es un honor compartir con vos en este espacio y no sé si querés regalarnos algo para el público que está mirándonos. Bueno, muchísimas gracias a vos. También estuviste presente en un momento muy importante para mí. Me ayudaste en un proceso que estuvo muy interesante para mí. Espero que para vos también haya servido ese Sí, proceso. sí. Vamos a guardarlo entre nosotros de qué se trata por un tema de confidencialidad. Así que no sé si hay alguna pregunta o algo. Tengo todavía hasta las y 25. Podemos estar conversando si quisieras. A ver, aprovechen la oportunidad de las preguntas. Muchísima gente conectada, Daniel. Buenísimo, Leo gracias. Larrea nos dice que hermosa dupla. Bueno, muchas gracias. Un saludo a Muchas Leo. gracias, Leo. A ver si voy viendo por acá. Pero bueno, eh, más allá de estas preguntitas que pueden llegar a aparecer, eh, gracias, Daniel. Queremos tu curso de marca personal. ¿Cuándo lo vas a volver a dar?
Bueno, acá hay una cosa interesante. Yo no doy cursos abiertos generalmente. Ahora Ujú. tengo uno abierto junto con la Escuela Líder Coach Profesional e ICF, International Coaching Federation, sobre un diplomado en coaching ejecutivo y liderazgo coach. Eso es en agosto y septiembre. Se pueden meter si quieren en mi web, van a cursos y ahí pueden descargar toda la información porque están a tiempo para inscribirse. Es una formación para gente que ya son coaches o también para líderes de equipos, con personas que tienen a otras personas a cargo. Y el curso de marca personal, por ahora no tengo fecha, simplemente son muy de vez en cuando que hago cursos abiertos. La otra vez estuve con Vilma Núñez, que es una gran referente en marketing digital, y Vilma me dice, bueno, pero ¿cómo es tu trabajo? ¿De qué vives? ¿Cuál es tu curso? Y le digo, no, Vilma, yo no doy cursos, trabajo en empresas y me dedico a acompañar a ejecutivos. Y no lo podía creer, porque la mayoría de la gente lo que hace No. es hacer cursos. Bueno, yo no hago cursos, Sí. solamente este que Bueno, te pero cuento del diplomado de coaching ejecutivo. En algún momento podemos hacer el de marca personal nuevamente. eh, estaríamos necesitándolo al de marca personal. Ya somos dos, así Ah, que bueno, anda buenísimo. pensándolo. Se pueden preinscribir desde ahí, desde la web. Se pueden preinscribir para que cuando tenga el curso de marca personal hay un formulario que dice preinscripción y ya les puedo hacer saber la próxima fecha con mucho gusto. Buenísimo. Acá Malva nos pregunta si podemos repetir la página donde se pueden acceder a sus libros. En mi web también están todos los libros, que es danielcolombo.com, y ahí entras en libros y tenés todos mis libros. Para Argentina están muchos libros en Mercado Libre para que les puedan llegar, y al mercado internacional están en Amazon. Buenísimo. Daniel, no te robo más tiempo, te agradezco enormemente y te abrazo enormemente este momento compartido. Estoy feliz, Bueno, inmensamente feliz. muchas gracias, Milton. Ha sido un placer compartir con vos y espero que podamos haber agregado valor a las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta Nos luego, vemos Daniel. pronto. Muchas Gracias. gracias. Chao, Milton. Gracias. Hasta pronto. Bueno, chicos, nos estamos viendo mañana. Vamos a hacer el sorteo de Madre Naturaleza Deco, que está alucinante. Los espero en mi perfil si quieren participar y gracias a todos por acompañarme. Qué hermosa conversación con Daniel Colombo. Gracias.